La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Arranca tarde La Máquina de Pensar, son las 19:17, ya lo han visto, o mejor dicho, ya lo han oído, hubo una cadena nacional, y bueno, arranca simplemente con Matías Coagliata, ¿cómo le va? En controles de emisión, el hombre, y aquí voy a hacer una presentación de Ángeles Blanco. ¿Cómo andás, Ángeles Blanco? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Bien, la hemos invitado a Ángeles Blanco porque ella es una crítica, periodista, especializada, investigadora en algo, bueno, no sé si es especializada en esto exactamente, pero hizo un trabajo que fue de alguna forma pionero sobre un personaje, un escritor, un periodista, el fundador de la crítica cultural para algunos, de la crítica de cine, René Arturo Despuey. Arturo Despuey, conversamos hace un par de semanas con Carlos María Domínguez en torno a su novela, pero bueno, a mí me quedó la idea de que hay que profundizar en esta figura, y por eso la idea es invitar a Ángeles Blanco y conversar de Arturo Despuey. Si te parece, digo, Ángel, ella no la dejo hablar, pobre Ángeles Blanco. Vamos a hacer una pausa y vamos a ir después de la pausa, continuamos y ahí sí arrancamos ya de lleno, nos sumergimos en Arturo Despuey, en el cine, en lo que es en las novelas que escribió, que me sorprendió, que no eran más de una, y en el periplo de alguien que era tartamudo y que termina trabajando como locutor en la BBC, nada menos. Después de la pausa, amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos, o recién empezamos, que diría Cantinflas, aquí en La Máquina de Pensar. Ya le dimos la bienvenida a Ángeles Blanco. La idea, Ángeles, es conversar sobre Arturo Despuey, este hombre que para la inmensa mayoría de los uruguayos es desconocido, y en su momento fue una de las figuras más importantes a nivel cultural de lo que sería la cultura, digamos, de masas, en el sentido de una revista célebre, ¿no? De Radio Cine Actualidad, y el tema del artículo, digamos, de la crítica de cine, ¿no? Él dice que el propio Despuey nació prácticamente con el cine, prácticamente. ¿Por qué te interesó? ¿Por qué trabajaste? Porque hiciste un trabajo con Lisa, para la profesora Lisa Bloch de Beer, allá en Ciencias de la Comunicación. Lisa es una gran hincha, digamos, una gran fan, porque ella conoce sobre todo la inteligencia de este hombre, Arturo Despuey, y entonces siempre lo ha promovido, de alguna forma lo ha difundido. ¿Por qué se te ocurrió? Mira, en realidad todo esto surgió por justamente el seminario de análisis de la comunicación, un seminario taller que tenía Lisa, por entonces en comunicación, creo que hablamos del año 2002, una cosa así, estaba dedicado a la crítica. Fue un seminario interesantísimo, como todas sus clases, ¿no? Impresionante. El seminario, yo siempre digo que es el Ecuador de Ciencia de la Comunicación. El que pasa el seminario ya pasó para el otro lado, digamos. Claro, entonces, bueno, eran una serie de reflexiones y demás, y de autores en torno a la crítica, ¿no? Leíamos a Benjamin, o sea, un montón de gente interesantísima. Y bueno, en el trabajo final de ese curso, yo quería trabajar sobre la crítica de cine. A mí me interesaba el cine y me interesaban los textos sobre cine, porque siempre me interesó como el periodismo cultural, y bueno, quería como llevarlo por ahí. Entonces me dijo, bueno, bárbaro, ¿por qué no investigás en esta figura? Investiga en Despuey. Dijo, bárbaro, voy a investigar, y bueno, y fue a empezar a investigar, y primero lo que había era como un gran, te podría decir, silencio, porque no había mucho escrito sobre Despuey. O sea, prácticamente, muy pocas cosas, algún artículo esporádico en prensa, ¿no? Que había que ir a buscar a la Biblioteca Nacional y qué sé yo, hablando sobre su figura. Pero el de Alcina Tevenet, por ejemplo, o de Hugo Rocha. A medida que fui haciendo llamadas y consultando y qué sé yo, el nombre referencial con el que me derivaron era Alcina Tevenet, ¿no? Que fue su discípulo directo.
Y bueno, entonces, en torno a testimonios, también fui como construyendo ese perfil de después, que se había como, increíblemente, siendo un personaje que había sido con una trascendencia tal en nuestro medio, estoy hablando de los años 30, 40, sí, internacional, sí. se había, de alguna manera, se había borrado del mapa después, ¿no? A tal punto que ya te digo, en el año 2002, 2003, ibas a buscar algo después y era difícil encontrar algún escrito sobre él, ¿no? Así y también me decías que tu trabajo, de alguna forma, digamos, no se trata de decir quién llegó primero, pero fue pionero en muchas cosas, porque entrevistaste a gente que era de la generación del 45, pero que no estaba de alguna forma conectada, o posteriormente, digamos. Por ejemplo, Hugo Rocha, por ejemplo, Mario Trachtenberg, ¿no? Sí, Bueno, el propio Alsina. Sí, ahí está. Sí, fue una experiencia increíble en ese sentido, ¿no? Conocer a esos periodistas, a esos ex periodistas, y que, bueno, no, Alsina estaba todavía, obviamente, en acción, ¿no? Como estuvo hasta el último suspiro. Y bueno, y a partir de esos relatos, digamos, se pudo ir como construyendo un perfil de después, ¿no? En todos los casos era algo como muy muy emocionante, ¿no? Y el retrato de ellos era muy emocionado también, de Hugo, de Alsina también, de agradecimiento, y en todo caso de agradecimiento con el propio después, y en todo momento teniéndolo, para ellos era como un faro, o sea, estamos hablando, cuando pensamos, Alsina Tevenet era un tipo muy mesurado, podríamos decir, era ecuánime con los elogios, no elogiaba por elogiar. Nunca era derrochón en los elogios. Pero adjetivos como prodigioso, por ejemplo, ¿no? Al referirse a después estaban más que presentes, ¿no? Con Alsina conversamos en el bar San Rafael, ¿te acordás que él paraba ahí en la esquina cerca del país, ahí en San José y Cuarén? Claro, San José y Cuarén, ahí lo entrevisté sobre después, y bueno, y después seguimos conversando, ¿no? Sobre él, y bueno, en todo momento eso, ¿no? Como la fascinación por su maestro, la idea clara, y en el caso de Rocha también, de Trachtenberg también, de que había sido un fundador, no solo de la crítica cinematográfica, sino te podría decir como del periodismo cultural y del periodismo a secas, ¿no? O sea, en el sentido de la rigurosidad, en el sentido de informarse hasta el más mínimo detalle para hacer una nota periodística. La idea de una gran erudición, y en tiempos que no existía internet, la idea de un hombre que se lo había leído casi todo. Exacto. O que, por ejemplo, lo dicen por lo menos en tu trabajo, que para recogen una anécdota que él estaba leyendo, no sé si la vida de Enrique VIII o algo así. ¿Por qué? Porque va a haber una película, y entonces se está leyendo el libro sobre la vida para ver la película de Charles Laughton, ¿no? Exacto. En la previa, digamos, ¿no? Así es. Esa idea de vincular, ¿no? Multidisciplinariamente toda la cultura, ¿no? Ahí está. Alguien con muchísima erudición, como vos bien decías, y bueno, que de alguna manera establece, ¿no? Esas bases de la información, del rigor. Hay que pensar que en los años 30, cuando él funda Cine Radio Actualidad, que primero es Cine Actualidad, después pasa a ser Cine Radio Actualidad con Emilio Dominoni Font, son los albores de la crítica cinematográfica. Estamos hablando del año 36, si no me equivoco, fue ahí cuando lo fundan. El otro gran pionero era Podestá, ¿no? José María Podestá. Bueno, ese es otro nombre que aparece, José María Podestá, que creo que era actor o algo así, no sé. Podestá venía... Y sin embargo viene como, no es un nombre, también lo encontré en tu trabajo, no sabía que era tan importante como crítico. Claro, bueno, él incluso era mayor que después, creo que se llevaban una década más o menos, era 10 años mayor. Escribía en La Pluma, que era una revista literaria, y escribía también en El Nacional. Ahí hay dos diarios, ¿no? Están el Uruguay y el Nacional, dos, el de Botana y el de Quijano. Y era, bueno, otro de los pioneros. Si se quiere, en el caso de Podestá era como más de la admiración, de la cinefilia, como de transmitirle al lector esa cosa como del gusto, ¿no? Refinarle el gusto al lector que potencialmente después va a ser el espectador de esa película. En el caso de después empiezan,
nuevos elementos al tener lugar en la crítica, ¿no? O sea, la ficha técnica, y bueno, y un montón de otras apreciaciones que hasta entonces hablar de cine era hablar como de las estrellas de Hollywood, ¿no? Del brillo, del esplendor y qué sé yo. Con después eso hay un parteaguas de alguna manera, ¿no? Es una crítica en un momento muy rigurosa, implacable. Él decía de que, leyendo tu trabajo, ¿no? De que él solamente abordaba la crítica de cosas que lo emocionaran, de películas que lo emocionaran. Y Carlos Real de Azúa, y sobre todo un detalle que no hemos dicho, ¿no? Digamos, gran originalidad en su forma de ser y de vestir, que rompía la monotonía de aquel Uruguay, por lo menos que uno cree muy monótono. Exacto. Y dice en un momento Carlos Real de Azúa, nada menos, dice que el tema central del pensamiento de Después es casi indistinguible de su actitud vital, digamos, su pensamiento de su actitud vital, ¿no? Ya que parece tan incapaz de cualquier impersonalidad, o sea, de ser impersonalidad, de cualquier impersonalidad desprendida como del mero vegetativo existir. O sea, como que no se podía conformar con existir, digamos, ¿no? Exacto. En esa forma alambicada que tiene un poco Real de Azúa siempre digamos, pero está diciendo que era inseparable, que era muy original y que él era vida y obra iban de la mano, digamos. Totalmente, sí. Sí, porque buscaba dejar su huella, evidentemente, ¿no? Lo dejó en su obra, obviamente, y bueno, y en su actitud, ¿no? Como vos decías, era un dandy, o sea, toda esa postura, ¿no? Toda esa cosa, esa extravagancia, esa cosa a lo Oscar Wilde, podríamos Exacto, decir, tipo Oscar ¿no? Wilde, sobre todo no solamente por el vestir, digamos, que esa es la cosa que puede asombrar más a un Uruguay más pacato, sino por la idea de decir siempre cosas brillantes, frases brillantes, ¿no? Eso es lo que dicen todos, que era un prodigio, un espectáculo de decir frases como Oscar Wilde, ¿no? Aforísticas que quedan todo el mundo alucinado. Claro, era eso, el arte de cultivar la conversación, ¿no? Y el arte, justamente, o sea, por una de las cosas que más se lo recuerda justamente es por esa capacidad de oratoria, ¿no? O sea, sus sus exposiciones hablando de determinados temas, con esa excelsa cultura que él tenía, conocía muchísimo, por ejemplo, de lo anglófilo, ¿no? O sea, le fascinaba, Inglaterra tenía veneración, digamos, de hecho fue su destino. Uruguay que era afrancesado, digamos, y en un Río de la Plata que más o menos estaba ahí, eso también como lo vincula de alguna forma con Borges para mí, ¿no? O sea, viven en ese mundo anglosajón, ¿no? Sí, claro. Totalmente. Podría ser por el cine, ¿no? Y la en edición definitiva también. Gran edición. Claro, y aparte en el caso de él, la francofilia venía, ¿no? Por lazos familiares, después y Casa Mayú, son franceses, claro. Claro, entonces esa presencia, había una abuela que era francesa, o bueno, eso estaba como muy presente, pero bueno, él veneraba mucho como lo anglo, digamos, estudió en el Instituto Anglo-Uruguayo y recibió una beca del consulado británico, ¿no? Y así se fue para el viejo mundo en plena Segunda Guerra. En plena Segunda Guerra Mundial se fue allá a Londres y rápidamente termina siendo locutor para la BBC en español, algo sorprendente en alguien que era tartamudo. Pero una de las cosas que vi en tu trabajo me llamó la atención y que habla de la originalidad de él es que en una reseña él pone en mayúscula para, antes de ver esta película, el público tendría que tomar clases de inglés. Sí. Claro. ¿No? Es algo medio raro, digamos, que te pidan tomar clases de inglés para... Claro, bueno, pero acordé que también estaba era esa postura del crítico, ejerció un magisterio, en definitiva, ¿no? O sea, tenía una autoridad y bueno, y se leía mucho, o sea, él iba formando público, en definitiva, ¿no? Y eso también tiene que ver un poco con la cosa del humor, tenía mucho sentido del humor cuando encaraba esas críticas de cine. Que si vas a pensar en estilos, Alcina Tevenet, que fue su discípulo directo, con un estilo que él mismo se forja y que es impecable y que hizo escuela, Homero, tenían estilos distintos. Homero también juega con el humor, eso ni hablar, pero tenían estilos muy distintos, también como creo que producto de la época, ¿no? Lo de después era mucho
párrafos, a veces sí párrafos, ¿no? Y donde hace volar su erudición y citas. Claro. Vos lees esas críticas y yo qué sé, te habla de Thomas Mann, te habla de Celine, te habla de Freud, pero con citas, ¿no? Y que tienen que ver con el argumento y tienen que ver con lo que, o sea, una cosa maravillosa, la verdad. Y hay un detalle también que, bueno, me enteré por tu trabajo, digamos, me encantaría leer las críticas de este hombre, de Arturo Después, de que también un gusto, un criterio muy personal, digamos, en cuanto a no achicarse frente a los grandes consagrados. Exacto. Entonces, por ejemplo, critica, digamos, hace una crítica, no sé si negativa o muy crítica, digamos, de Tiempos Modernos de Chaplin. Es algo sorprendente. De Tiempos Modernos. Y sí, muy sorprendente. Y lo mismo con El Ciudadano de Orson Welles en su momento. Mirá vos. En la entrevista, yo no llegué a esa crítica, no la leí, pero sí está en la entrevista que aparece allí en el trabajo. Por lo menos eso era lo que recordaba Alsina, ¿no? Que en una larga caminata que se fueron caminando hasta el Prado, hasta la casa de Después, tenían puntos de encuentro, digamos, y de desencuentros en torno al Ciudadano Orson Welles, que marcó una generación, ¿no? La generación de Homero. Marcó, más que varias generaciones de Ciudadanos Kane. Hay que decir, amigos, que si ustedes van al blog de La Máquina de Pensar, esto está, y cliquean en el nombre Ángeles Blanco, van directamente a este trabajo que estamos comentando que hizo ella en el 2003 para recibirse como licenciada en Ciencias de la Comunicación sobre Arturo Después. Vale la pena leerlo, o si no, simplemente en Google buscan Arturo Después monografía y va a aparecer. En La Máquina de Pensar, después de la pausa, continuamos aquí por Radio Uruguay. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos a La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Ángeles Blanco sobre Arturo Después, este hombre que, digamos, que tuvo una vida muy sorprendente, que en su momento se fue en el año 42, en plena Guerra Mundial, a Inglaterra, alguien que era tartamudo, dicen, pero que daba conferencias donde se aprendía de memoria toda la conferencia, donde fue allá en Inglaterra. Logró ser locutor de la BBC, después no solamente se quedó en eso, sino que logró ser director del Correo de la UNESCO, hizo toda una gran trayectoria internacional, y para lo que era el Uruguay de los años 40, de los años 50, digamos, de la generación de 45, era como el hombre que volvía, digamos, del nivel internacional, de conocer, y cada tanto venía aquí, y le daban grandes agasajos, en fin, y él era siempre tenía siempre esa cuestión de dandy, un poco de escandalizar, o un poco de tratar de ser irónico, sarcástico, en fin, ¿no? Sí, tenía esa actitud, digamos, vital, ¿no? Le gustaba un poco como mover la monotonía, digamos, de la comarca. Y bueno, sí, eso que tú mencionabas, ¿no? El tema de esa cosa paradojal de ser un eximio orador, o sea, todo el mundo lo recuerda, o sea, los contemporáneos, ¿no? Y quienes lo conocieron por esa capacidad de oratoria que tenía notable, y bueno, que tenía ese problema, ¿no? Era tartamudo. Pero bueno, aprendía sus conferencias de memoria, conferencias que duraban horas. O sea que fíjate la capacidad, ¿no? Sí. Y bueno, es uno de esos casos de superación de una dificultad para brillar, evidentemente, porque él brillaba en esas audiciones que hacía. Por ejemplo, me acuerdo leyendo unas cartas entre Esther de Cáceres y Giselda Sani, entonces que una se invitaba a la otra. Esther de Cáceres, por ejemplo, tenemos que ir, como para que veas el nivel como de lo que concitaban las audiciones de él, ¿no? Claro, a las 19 nos encontramos en tal lado, vamos a ir a escuchar a Después. ¿No? Y bueno, había que ir, o sea, ese grupúsculo, digamos, la intelectualidad del momento, no se podía perder ir a escuchar a este tipo genial, ¿no?
Y bueno, esa paradoja, ¿no? En su vida, el tema de superar eso, y después esas cosas que le han pasado, porque su vida fue de novela, ¿no? Yo lo pongo ahí en el trabajo, pero digo, tuvo una vida de novela. Sí. ¿Quién se iba? ¿Quién se iba? En el año 42, claro, de acá, de Uruguay, que la pasamos bastante bien, ¿no? El Uruguay de las vacas gordas. Sí, aparte viendo todo como un espectador, ¿no? Viendo claro. La tragedia del mundo. Y bueno, y siendo un tipo respetado, y bueno, si bien tenía que luchar contra esa medianía, digamos, y las críticas, y bueno, y qué sé yo, pero digo, nada, se había hecho, era una persona prestigiosa, tenía una carrera, en fin, un montón de cosas, y se va, como una especie de, estaba como asfixiado, y se va a Europa. ¿Y quién se va en el año 42 a Europa y a Londres, no? Y bueno, hay que tener carácter. Homero decía eso, ¿no? Eso es una muestra de carácter, me decía, ¿no? Porque vos ibas a Londres y pensamos en Londres en esa época, estaba el racionamiento, o sea, no, era una época el bombardeo complicada. Estaba, digamos, a la hora más oscura, lo que estamos viendo con Gary Oldman. Y no sabés lo que iba a pasar mañana, no sabés ahora, porque ya sabemos cómo terminó la película, ¿no? Pero no sabés si mañana te pueden invadir, etcétera, etcétera. No fue fácil, y allá le fue muy bien. O sea, y después estuvo en el desembarco de Normandía también como periodista, claro. y después estuvo en la liberación de París también, y después entró al primer campo de concentración, aparentemente. Sí, como parte de una avanzada, digamos, como corresponsal de guerra y como parte, ¿no? del ejército, de las tropas aliadas. Fue uno de los primeros que entró en un campo de concentración, y el impacto fue demoledor. Es demoledor para uno cuando toma mínimamente contacto con esos testimonios de la Segunda Guerra. Supongo que verlo en tiempo real debe haber sido, ¿no? Y en el caso de él lo marcó para siempre, a tal punto de que él hizo ahí un antes y un después. Ya la crítica de cine, ya el cine no tenía sentido. Y eso me lo comentó Mario Trachtenberg, y después después también Hugo Rocha y qué sé yo, lo comentaban, ¿no? Pero era clarísimo, o sea, Trachtenberg se lo había comentado, se lo había dicho a él, o sea, no tenía sentido. Lo escribió era también. superfluo para él. Sí, lo escribió en un artículo que fue ver, digamos, en el campo de concentración. Le parecía que no había intensidad en el cine, digamos. Claro. O sea, que no había... Sí. No había, o sea, no podía ver esas películas de teléfono blanco. De teléfono blanco, esas comedias, ¿no? De la época y de los años 30. Sí, un poco como lo que decías, lo que comentamos la otra vez, ¿no? Muy a lo Adorno, ¿no? Claro, tú decías, o sea, la imposibilidad de la poesía después de Auschwitz, ¿no? Esa historia. Y bueno, y en él fue así. Fue un tipo muy prolífico y muy brilló en varias áreas, ¿no? O sea, tenía como muchos intereses, tenía mucho interés en el teatro. Se llegó a estrenar una obra de teatro, Puerto. Y en inglés también parece que hubo una traducción. Ahí está. Y él permanentemente, mandaba noticias de que quería que se estrenara esto, que estaba escribiendo esto para teatro y qué sé yo. Y llegaban como los ecos desde allá, a ver qué hacía o qué no hacía después. Bueno, eso, el tema de las obras de teatro. Después están sus novelas, ¿no? Sí, que ahí mencionás varias novelas, una a los 18 años, 19, Raúl de Real de Azúa dice como que ahora él, no la hubiera filmado de nuevo, ¿no? Digamos, obviamente. Y después sí sacó otra que también que trataba de vincular el cine con la novela, ¿no? Con la novela. Film, ¿no? Eso se llamaba, es muy curioso. Se llamaba Episodio. Film literario. Ahí va. La primera novela, Santuario de Extravagancias, y esta segunda es Episodio, Film literario. Y tenía 18 y 20 años, más o menos, cuando las publicaba. Nació en 1909, igual que Onetti, ¿no? Es de la Ahí misma edad está. de Onetti, 1909, sí. Y bueno, así que bueno. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, decime. Todo esto que estamos hablando, el impacto que estuvo en Homero Alsina Tevenet, en Hugo Rocha, en esto de Giselle Lassani, Esther de Cáceres, todo esto, digamos, esta presencia que tenía muy importante este hombre llamado Arturo Despuey, y bueno, se fue del Uruguay, murió después en España, en fin. La pregunta es, ¿por qué no se han editado los artículos? ¿Por qué recién ahora sale una novela, digamos, de Carlos María Domínguez, que es una novela, no es una biografía?
sobre Arturo Despuey, que incluso no se llama el personaje Arturo Despuey, sino Guy de la Tour, porque Sí. era el alter ego de él en esa novela. ¿Por qué Uruguay, digamos, con toda la onda que hay de revisión, ¿no? Y de publicación de escritores que fueron marginados? En este caso él no fue marginado en absoluto, él era central. Este olvido. Es extraño, o sea, las circunstancias en el caso de Después, bueno, no sé, se habrá ido muy temprano, por decirte algo, o sea, se fue en el año 42, después volvió acá, pero muy esporádicamente, de visita, y fue como una figura que se fue borrando y borrando y borrando del mapa, o sea, una cosa muy extraña. Yo creo que tenemos una gran deuda con Después, evidentemente, o sea, el género donde él brilló, más allá de todas estas cosas que había escrito, más allá de Quijote 44, que es esta trilogía que él es una novela inédita, proyectaba. ¿no? Pero el Quijote 44 no es inédita, ¿no? Exacto. Quijote 44 es un proyecto, una trilogía, son 3 novelas, parte, o sea, novelas autobiográficas, ¿no? Él toma ese seudónimo, su alter ego, digamos, Guy de la Tour, y bueno, y entonces narra su propia experiencia vital, ¿no? Y ese viaje del Río de la Plata a Londres, su experiencia allá y qué sé yo. La idea era centrarse en 3 escenarios, en Londres, en el París de posguerra y en Nueva York, ¿no? De la era posatómica. Ese era un proyecto que bueno, que quedó truncado. Parte de esa novela autobiográfica, que yo trabajo con ella en mi trabajo, y es la que toma Carlos María Domínguez para su novela, ¿no? Ahí está. Y creo que estamos en el debe porque todavía, si bien en esta novela de Domínguez hay un acercamiento a la figura y al perfil, y bueno, y está todo lo que él mismo después ya había volcado en sus textos, nos está faltando la otra parte, o sea, la dimensión intelectual espectacular de este hombre, y yo creo que donde brilló más, no es lo que yo crea en definitiva, sino lo que te decía Alsina, lo que te decía Hugo Rocha, es en la crítica cinematográfica. Entonces, por eso me llama la atención, debemos todavía ese trabajo de recopilación y de puesta en contexto de ese trabajo, como el de tantos, ¿no? O sea, el trabajo de Podestá, el trabajo de... Pero ahora con las posibilidades que hay de internet me extraña de un hombre tan importante que no se pueda acceder, por ejemplo, a los artículos, ¿no? Claro. Obviamente también se podían publicar, pues digo, eso implica otro costo, pero se podía porque es algo fundacional. Creo que ahora cuando te estaba haciendo la pregunta pensé que claro, el hecho de no haber sido periférico en absoluto, no haber sido desplazado, digamos, como sí ocurrieron con algunos casos en la generación de 45, por ejemplo, estoy pensando ahora de Cabrerita, el pintor, que fue un poco caricaturizado, en fin, o José Parrilla, el poeta, que claramente, digamos, no encajaba en el proyecto del 45, bueno, después viene, yo qué sé, Yagurú, y reedita el primer libro, Profesor de Amor, de José Parrilla, digamos, ahí se dan movimientos de gente que le interesa, digamos, que vuelvan los desplazados. Ahora, en el caso de este hombre no era desplazado, era central. Sí, pero sí, en realidad me parece que hay un tema también de poner en valor, no sé, yo creo que todavía hay un pasado cultural que está inexplorado, es lo que te decía, y que tiene joyas, o sea, plumas de gente, o sea, gente que escribía en los medios del momento, no en Marcha, pero y en publicaciones anteriores y qué sé yo, y que no sabemos mucho o también está poco el olvido uruguayo, ¿no? Pues sí. Digo, la otra vez hablábamos con el propio Carlos María Domínguez, y con Pablo Thiago Roca, por ejemplo, en otro momento, de que no hay biografías, falta la biografía de Carlos Quijano, la biografía de Emil Rodríguez Monegal, bueno, en fin, de un montón de gente, y de hecho la generación de 45, digamos, trató de no mostrar eso, digo, el diario íntimo de José Pedro Díaz demoró 50 años en publicarse, en fin, ¿no? Lo de Ángel Rama
capaz que 40. Sí, tenemos 30, un tema con sí, eso, sí, me sí, parece, sí. una deuda ahí, Sí. algo sin resolver. Claro, pero de todas formas lo que yo apuntaba, y estaría bueno, es no hablar de la vida tanto de Arturo Después, sino de la obra, digamos, Claro. digamos de esos artículos. Así como se han escrito, yo tengo un libro que es Borges en el cine, con todos los artículos que hizo Borges en el cine, que está bárbaro. Me imagino cómo estaría el de Después. Pero Claro. bueno, queda hecho el planteo, digamos, ya se lo tiramos a Ángeles Blanco, a ver si ella lo toma, a ver si sale de alguna forma esa recopilación de artículos. Sería una selección, digo yo, ¿no? Sí. No debe ser fácil ese trabajo. Después de 15 años de haber hecho ese trabajo, creo que es un tiempo prudente, ¿no? Como No quería precipitarse, Ángeles Blanco. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, ¿eh? Encantado, un gusto. Nos vemos. Los espero aquí a partir de las 19 horas por Radio Uruguay. Que lo pasen muy, pero muy bien.